Hoy quisiera compartirle, hoy quisiera hablarle de cómo la palabra nos enseña a relacionarnos con los hermanos en situaciones sensibles. En situaciones sensibles. ¿Cuál es una situación sensible? Imagine esta. Imagine que usted tiene un empleado y usted ha hecho una inversión muy fuerte con él para que le trabaje en casa. Usted ha invertido una buena suma en ese empleado, lo ha capacitado, lo ha preparado, él ha firmado un contrato con usted depende de su trabajo, no tiene tiempo de invertir en otro más, ya no hay momentos aquí para sacar una solicitud de empleo y hacer una entrevista y volver a capacitar a otra persona, ya no hay el recurso. Y de pronto, en algún momento del trabajo, a las semanas de que está usted trabajando con el empleado de buenas a primeras, una noche desaparece del negocio con todo el recurso hasta ese día acumulado y se escapa y se va. Entonces usted gira una orden de aprehensión contra este sujeto en quien usted ya invirtió y aparte le robó, para que cuando lo encuentren le den un castigo severo. Y empieza usted a gastar más dinero para que eso sea posible. ¿Cómo cree usted que sea el encuentro entre usted y su empleado? Si llegasen a verse en alguna parte de la calle o lo llegasen a agarrar y usted tuviese un careo con él, ¿cómo sería esa situación en la que se estaría? Bastante sensible porque usted está enojado, porque el otro quizá está avergonzado, quizá no lo está, pero no va a ser una plática muy amena, una plática muy a gusto, una plática en la que pues no vayan a aflorar los sentimientos de enojo, de reclamo, de parte de uno hacia el otro, ¿no? De manera que este es un ejemplo que le estoy dando, pero otra situación sensible, cuando usted tiene un problema con su suegra y es un problema de mucho tiempo y entonces usted sentado a la mesa aborda el tema con ella está enojada, usted también lo está, es una situación sensible. Si usted está enojado con su hermano por algo que éste dijo, algo que éste hizo, y usted se siente muy ofendido, en verdad muy ofendido, cuando se cruce con él y se dé el tiempo de hablar y intente arreglar el asunto, va a ser una situación bastante sensible. Cada vez que tengamos que abordar un tema o una situación con alguien con quien hemos tenido algún roce, algún disgusto, alguna situación difícil, será sin duda una situación bastante sensible. Fácilmente va a haber la ofensa, fácilmente va a haber el reproche, la descalificación y un sinfín de cosas más que nos decimos cuando estamos enojados. Y si somos una iglesia, ya hablando de nuestra iglesia, vamos a tener situaciones bastante sensibles. Van a haber situaciones que a mí no me van a parecer, que a mí no me van a gustar del otro hermano, que voy a ver qué le está haciendo o está diciendo o me está mirando o cualquier otra cosa que me esté causando en mi interior. Cuando yo intente arreglarlo con él, cuando yo intente hablarlo con él, es una situación sensible. A mí han venido hermanos, hermanas a decirme: hermano, tengo este problema con este hermano, con esta hermana. Fíjese que pasó este u otro asunto y quiero hablarlo con él, pero yo le aconsejo: vaya y háblelo con él. Sea honesto con la hermana o el hermano y dígale cómo se siente. Pero la verdad que la mayoría le rehuimos a confrontar a la persona, hablar sobre un asunto que nos duele, hablar sobre un asunto que nos ofende. Le rehuimos la mayoría. Hay los valientes, hay las aventadas, ¿no? Hay las que incluso buscan tener un problema con alguien para poder confrontarlo, ¿no? Eso ya es otro extremo, pero la mayoría lo evitamos, no es nada agradable. Y quiero mostrarle una situación vivida por Pablo, que aunque breve yo espero le pueda servir, porque resulta que el apóstol Pablo, estando encarcelado allá por el año 60 después de Cristo, en una de sus prisiones en las cuales se encontró, conoce a un hombre llamado Onésimo. Lo conoce como el apóstol predica el evangelio, pues le habla de Cristo, le habla del evangelio. Este hombre escucha atentamente la palabra, Dios toca su corazón, convierte su alma, viene a Cristo, se entrega al Salvador, nace de nuevo, y en un momento es honesto con Pablo, es franco con Pablo. Le dice: mira, Pablo,
hay algo que tengo que decirte. He aprendido mucho de ti, he crecido mucho espiritualmente, estoy muy contento de conocer a Cristo, sin duda, estoy muy contento, pero hay un asunto que te tengo que decir. Entonces Onésimo se sincera con Pablo y le dice: yo trabajaba en casa de un hombre llamado Filemón. Él pagó una grande suma por mí, me llevó a su casa a trabajar, yo tenía que responderle en ese trabajo. Y verdaderamente que un tiempo todo estuvo bien, pero tomé algo que no me pertenecía de él y huí de su casa. Yo sé que él me busca, yo sé que le he ocasionado pérdidas, yo pienso que está enojado conmigo. La última vez que me quité avergonzado de ahí con lo que había tomado, recuerdo bien, Filemón, al igual que tú, era un creyente, me hablaba de Cristo también. Pero yo no sé si él me pueda perdonar esto que yo le he hecho. Y esta plática la tienen porque Onésimo está a punto de salir de prisión y está pensando en volver, porque Cristo ha tocado su alma, ha tocado su corazón y quiere arreglar las cosas con su antiguo patrón. Quiere sincerarse con él, con el daño que le ocasionó y tratar de repararlo. Pero es una situación sensible, ¿no? Es confrontar, es hablar. No sabes cómo va a reaccionar la persona, pero tienes que arreglarlo. ¿Sabe, hermano? Lo primero que quiero decirle antes de entrar a 3 consejos sobre qué hacer cuando usted va a abordar un asunto sensible. Una cosa que sí le quiero decir es esta: los que conocemos a Cristo, los que hemos recibido el perdón de Dios a través de Jesús y que hemos experimentado el nuevo nacimiento en Cristo, tenemos la necesidad y la obligación de arreglar nuestros problemas con los hermanos, no evadirlos. Si hay un asunto que te duele, hay un asunto que te ofendió, hay algo que no te parece con respecto a un hermano, a una hermana, tienes que hablarlo con ellos. Si es algo que ya intentaste pasar por alto, ya intentaste perdonarlo y olvidarlo, pero cada vez que ves al hermano se te revuelve el recuerdo o sencillamente se te generan los sentimientos encontrados, tienes que arreglarlo, tienes que hablarlo, no lo puedes evadir. Una iglesia no se construye, no vamos a ser unidos como queremos, ni a crecer como deseamos, si no aprendemos a ser honestos entre nosotros, aún en situaciones sensibles. Entonces Pablo le echa la mano a Onésimo y le dice: mira, yo te voy a ayudar, porque resulta que yo conozco a Filemón, tu patrón, pues yo le hablé también de Cristo a él, y yo establecí la iglesia en Colosas, en donde él se congrega, y él sin duda que hay muchas cosas que él va a recordar, cosas que él me debe. Él sabe que hay asuntos pendientes entre él y yo, y que sin embargo yo he pasado por alto en amor, y le voy a enterar que ahora tú, al igual que nosotros, crees en Cristo y que también has encontrado la salvación. Entonces Pablo escribe una de las cartas más pequeñas que él escribió, de carácter personal, y es precisamente a donde quiero llevarle ahorita, que es la carta de Pablo a Filemón. Vamos a la carta de Pablo a Filemón, la carta que Pablo le escribe a Filemón y se le entrega a Onésimo. Ten, Onésimo, dásela a Filemón, y espero que esta carta les ayude a ambos a arreglar su problema, a arreglar su situación sensible. Filemón, de hecho solo tiene un capítulo, verso 8, por lo cual, dice Pablo, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Obviamente no estamos leyendo los primeros versos porque quiero ocuparme más en estos primeros. Pablo comienza diciendo: mira, Filemón, lo que te voy a pedir y la razón por la que te envío a este varón, yo podría mandarte una carta con una clara orden: perdona a Onésimo, dale trabajo y pobre de ti que no lo hagas.
Pudo haber dado una orden. Dice Pablo, puedo hacerlo, soy apóstol, tengo la autoridad de hacerlo. Y sin embargo, dice Pablo, más bien te ruego, verso 9, por amor. Porque dice Pablo, yo mismo soy anciano, sé mis limitaciones, sé quién soy también. Sé que a pesar que tengo la autoridad, mi vejez me hace recordar y me hace estar consciente de que tengo mis momentos difíciles también. Además estoy prisionero y la prisión me recuerda lo frágil que soy. Y sé lo difícil que a veces es manejar ciertas situaciones. Por eso te ruego por amor, recibe a este hermano nuestro Onésimo, que ahora ya es útil, y lo envío a ti. Primer consejo que quiero darle, hermano. Aquí nadie es mayor que nadie. No importa la edad que tengas, no importa el conocimiento bíblico de la palabra que tengas, no importa la profesión que tengas, aquí nadie es más que nadie. Cuando vamos a arreglar un problema, tienes que ir a arreglar el problema siempre pensando que tú mismo tienes que admitir algunas cosas. Porque finalmente usted sabe que una situación de conflicto, no solo hay un responsable, ambos lo son. Ambos hicieron o dejaron de hacer algo. Uno lo inició y el otro no supo terminarlo, pero finalmente ambos tienen que ir y reconociendo humildemente y con amor que en un asunto de conflicto ambos tienen que reconocer muchas cosas. No es de yo soy el pastor y me tienes que oír, o yo soy el maestro y me tienes que oír, yo soy fulana de tal o mengano. No es así. Siempre que alguien te ofenda, siempre que alguien te haga sentir mal, siempre que haya algo de por medio que arreglar, recuerda, en el amor de Cristo todos tenemos que ir conscientes de nuestras limitaciones. Hermano, quiero hablar contigo. No soy quizá el más indicado, sé mis errores y de antemano te pido perdón si en algo te he ofendido, pero quiero hablar algo contigo. Es muy diferente, ¿no? Aquel que dice, quiero hablar contigo, no sé si tengas tiempo. Me siento muy mal y la verdad, pues mi tiempo es oro, o etcétera. Con esa actitud de orgullo y jactancia, no debe ser. Porque además dice Pablo en otra carta, si usted va conmigo por favor, a Efesios capítulo 4, versículo 1 al 3. Yo pues, preso en el Señor, porque recuerde que Pablo más de una ocasión estuvo encarcelado, os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados. Escuche lo que es andar de una forma digna del evangelio que predicamos. ¿Es usted cristiano? ¿Usted predica el evangelio, mi hermano? Viva como es digno de ese evangelio. Si vamos a predicar un evangelio de un Cristo que dejó la casa de su Padre, que se humilló a sí mismo, que vivió entre nosotros como el más humilde y fue a la cruz del Calvario sin ser culpable, si usted predica ese evangelio, no lo puede predicar con aires de grandeza. No es digno el evangelio de tal actitud. ¿Cuál es la actitud que debe honrar este evangelio? Verso 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos, es decir, preocupados en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ahorita voy a hablar con ella. Espérame, hermano, creo que está cansada, me parece que se siente mal. No es mi problema, yo lo voy a arreglar ahorita mismo. Siempre que usted trate de arreglar algo, verifique que no esté causando un daño mayor. Cuando hablamos de estar preocupados y solícitos en guardar la unidad, es eso precisamente. Tengo un roce con el hermano, tengo un asunto con él y quiero arreglarlo, no empeorarlo. Entonces, no es a tu manera, a tu modo, en tu tiempo. No es así, no es arrebatado, empujando gente, reclamando sin cuidado, no. Debes elegir las palabras, elegir el momento y rogarle a Dios te permita arreglar el asunto en paz, pensando en arreglarlo, en que la unidad de la iglesia se conserve, no se fracture más. Con ese ánimo y con esa actitud, porque a final de cuentas, hermano, nadie acá puede decir que no tiene ningún asunto pendiente con Dios. Todos tenemos algo que deberle a Dios, y desde que somos deudores debemos tener una actitud de perdón hacia los que nos deben. Si siempre que eres deudor debes tener piedad y misericordia
con el que te debe siempre. ¿Recuerda la parábola de los deudores? Dice que a uno le fue perdonado más, pero este no pudo perdonar al que le debía menos. Y Dios condena tal actitud. Como aquel hombre que pasó caminando y en algún tramo de la calle vio a un hombre pidiendo limosna y dijo: este puro pedir hace. Si tan solo hiciese un poco de esfuerzo para merecer lo que pide, sería diferente. Llegó a su casa, dobló sus rodillas y se puso a pedirle a Dios muchas cosas en oración. Pasó un ángel cerca de ahí por una nube y lo escuchó orando y dijo: este puro pedir hace. Si tan solo hiciese algo un poquito más para merecer. Y sabe, hermanos, todos en algún punto somos deudores. Debemos ser piadosos y misericordiosos con los que nos deben. Así que si usted va a hablar con alguien, va a arreglar un asunto con alguien, hágalo en amor y en humildad para arreglar el problema, no para empeorar. Volvamos a Filemón. Nos quedamos en el verso 12. Vamos ahora al verso 13. Versículo 13. Vamos a leer el 13 y el 14. 13 y 14. Si usted lo tiene, le voy a pedir que lo lea conmigo para que estemos juntos en la lectura. Dice así la palabra del Señor: yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Dice Pablo: te estoy pidiendo permiso, te estoy consultando si podrías prestármelo, te estoy tomando en cuenta. No actúes sin tu consentimiento para que no te vieses obligado a decirme que sí, sino que tuvieses la libertad de decir sí o no, cual sea el caso. No te presioné. No te dije: oye, Filemón, mira, ¿será que me puedas prestar a Onésimo? Pero Onésimo sigue con Pablo, no sé si me explico. Manda a otro con la carta y la carta dice: oye, ¿será que me puedas prestar a Onésimo? ¿Y Onésimo dónde está? Se quedó conmigo. Ah, no, pues sí, quédate, ¿no? Si ya está contigo. Es un poquito forzar la situación. Pero Pablo manda al propio Onésimo, como anticipando que si Filemón está de acuerdo, lo envíe de regreso, si no, se lo puede quedar de una vez. Pablo no trata de forzar la situación. Pablo deja que la persona actúe voluntariamente con lo que va a hacer. ¿Sabe, hermano? No podemos forzar a las personas. Eso pasa mucho en el matrimonio. Usted no puede cambiar a la otra persona. Hay que aceptar. No se puede cambiar. Y no es nuestra misión hacerlo. Porque intentando cambiar al otro gastamos tantas fuerzas que nos quedan ningunas para cambiar nosotros mismos. Sin darnos cuenta que nuestra propia situación que no cambiamos de nosotros es la que genera en el otro muchas veces la reacción que no queremos. De manera que gastaríamos menos fuerzas en atendernos nosotros primero que en tratar de cambiar al otro. Eso lo hemos aprendido también. Y en la misma aplicación, tú no puedes forzar a alguien que te perdone. Aunque a veces a los hijos, no sé si hay alguna mamá que ha llegado a ese punto de decirle al hijo: dime que me quieres. Dime que me quieres o te castigo. El pobre chamaco: pues sí, te quiero. Y lo vas a hacer, ¿verdad? Porque me respetas, ¿verdad? Que me amas y me respetas. No podemos forzar a alguien que tenga el afecto. No lo podemos hacer. Puede ser que vengas en la mejor disposición. No, hermano, mira, vengo a arreglar este problema con toda humildad. Hermano, ¿será que esto pueda quedar bien? Y el hermano reaccione de una manera que tú no esperas. A lo mejor tú estás esperando que se arroje a tus brazos y te diga: oh sí, amado hermano, perdóname. ¿Sabe en qué estaba mi cabeza? Qué bueno que has venido a mí. Qué cristiano, qué espiritual eres. Qué maduro eres. Y yo ofendiéndote, hermano mío. Oh, qué mal me siento. No siempre van a reaccionar así, ¿no? Muchas veces uno dice: hermano, yo quisiera arreglar el problema, y te contestan: pues no sé, es tu problema. O no sé, hermano, si sientes que a mí no me has ofendido y yo perdonarte, yo no soy Dios. Allá tú. Entonces en tu corazón vas sintiendo esa sensación de: entonces, ¿para qué vine a arreglarlo? Ese enojo, ese disgusto. Pedir perdón no significa que te van a perdonar. El que pide perdón y se enoja cuando no lo hacen, no estaba arrepentido. ¿Sí me explico? El que pide perdón y no lo perdonan y se enoja,
no estaba arrepentido. El que está arrepentido y pide perdón, está arrepentido, lo perdonen o no. Porque el reconocimiento de su falla y su falta no está basada en la aprobación del otro, sino en que se dio cuenta que estuvo mal. Y si tú vas a arreglar un problema y el otro no reacciona bien, no puedes cambiar el asunto, no lo puedes obligar. Tienes que pedirle al Señor que trabaje en su corazón, que lo ayude. Señor, yo fui, ya hablé con él, traté de arreglarlo, no quiso, se puso frío conmigo, lo pongo en tus manos, trata tú directamente con él, yo no puedo obligarlo, yo no puedo presionarlo. Y a veces chantajeamos, ¿no? Chantajeamos a las personas. No, mira, vengo a arreglar esto contigo, pues que es igual si no lo arreglamos, voy a perder mi trabajo, o si no lo arreglamos, el pastor me va a quitar de tal servicio, o si no lo arreglamos, no sé en qué va a parar, estoy a punto de enloquecer. Entonces estás forzando que el otro te diga, está bien, hombre, no hay problema. Nada de chantajes ni de presiones, todo voluntariamente, eso es lo que quiere el Señor. Segunda de Corintios capítulo 8, versículo 9, bueno, desde el 8. Le explico un poquito antes de leer rapidito. Pablo había pasado a la iglesia de Corinto un año anterior y les dijo, hermanos, estoy recolectando una ayuda para llevarla a las iglesias que están en Jerusalén, que están en pobreza. ¿Cuánto van a dar? Entonces la iglesia de Corinto dijo, no, pues hermano, vamos a dar tal cantidad, nos comprometemos a apoyar económicamente. Bien, en un año regreso. Así que mientras tienen el tiempo para colectar. Pasó el tiempo y Pablo, ya viendo que se acercaba el tiempo, escribe esta carta a los corintios. Por otras cosas, pero aparte aprovecha para recordarles que un año atrás él pasó por ahí y quedaron muy comprometidos a apoyar. Entonces Pablo dice, voy a enviarles a Tito a recoger el dinero que ustedes dijeron que iban a dar. Vamos a ver cómo Pablo les recuerda ese compromiso. Segunda a los Corintios capítulo 8, versículo 8. No hablo como quien manda, sino para ponerlos a prueba, por medio de la diligencia de otros, ver también cómo es la sinceridad del amor de ustedes. Porque ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo, desde el año pasado. Ahora pues, lleven también a cabo el hacerlo, para que así como estuvieron prontos a quererlo, así también lo estén en cumplirlo conforme a lo que tengan. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque no digo esto para que algunos tengan holgura y otros tengan estrechez, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia de ustedes supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad de ustedes, para que haya igualdad, como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Pablo dice, miren hermanos, yo voy a pasar por lo que quedamos a buscar. Así como me dijeron, sí, Pablo, den, va a pasar a buscar Tito el dinero. Sin embargo, dice Pablo, hermanos, yo no les estoy imponiendo una orden, tampoco no les estoy exigiendo. Igual si no juntaron lo que dijeron, dice Pablo, den lo que tengan. No los voy a obligar. Lo importante, dice Pablo, es que des lo que tengas para dar. Eso da. Si ya te comprometiste, dalo. Dice Pablo, porque finalmente lo que den, lo que pudieron dar, aunque pueda parecer poco para ustedes, va a suplir la necesidad de ellos. Porque Dios conoce las circunstancias. De manera que, como dice aquí el propio apóstol, en el versículo 15, el que recogió mucho, no se quedó con más. Y el que recogió poco, tampoco tuvo menos. Es decir, da lo que tienes, pero dalo. Que aunque parezca poco, va a suplir la necesidad de los otros. Claro que aquí Pablo está hablando de dinero, Pablo está hablando de ofrenda, pero es lo mismo. Le voy a explicar por qué. Si usted ya decidió en su corazón ir a perdonar, si ya decidió en su corazón ir a restituir, y ya va usted con el ánimo de llegar a un arreglo, hágalo y cúmplalo hasta el final.
No importa que la otra persona no ponga de su parte. Usted finalmente no lo va a obligar. Usted dé de corazón. Haga involuntariamente lo que usted ya se comprometió a hacer con la persona. Hágalo con todo el corazón y abiertamente, sin esperar que la otra persona necesariamente cambie. De acuerdo a lo que tiene, si ya se comprometió a dar. Me recuerda esto una escena en el trabajo. Un compañero vino de viaje y traía un presente para nuestro jefe, unos dulces regionales de donde él vivía. Entonces me recuerdo que pues a nosotros nos trajo un dulcecito, nos repartió a cada uno un dulcecito y la cesta era llena de coquitos y era para el jefe. Y me acuerdo muy bien porque él lo puso hacia un lado, estaba esperando el momento para dárselo, pero lo mandó a hablar el jefe y lo regañó, no sé por qué, algo le dijo y lo regañó. Y regresó muy molesto y agarró el cesto y dijo, cómanselo. Y yo dije, pues Dios sabe por qué hace las cosas. Y comí. Pero lo correcto es que si ya lo había traído para él, se lo diera. Es más, iba a tener un efecto mejor en su jefe, ¿sí?, que no habérselo dado, ¿no creen? Dice el apóstol Pablo, no devuelvas mal por mal, sino vence con el bien el mal. Si a la persona que te hace daño le haces favores, creas un impacto mayor en su interior, ¿sí?, y logras ganarlo como amistad, que es lo que debiéramos procurar. Así que si tú ya llegabas a ver al hermano, le habías comprado un postre y ves su reacción, ¿sí?, dale el postre que ya le ibas a dar, comprométete con lo que tú ya ibas a hacer por él, pero hazlo aunque el hermano mismo no muestre la voluntad contigo, porque no los podemos forzar, pero yo sí tengo que cumplir mi parte. Volvamos a Filemón. Hemos dicho, hay que ser humildes, procurando conservar la unidad. Acabamos de ver, hay que comprometernos a hacer las cosas sin esperar de la otra persona absolutamente nada. No podemos forzarlas. Y vamos a ver lo último, versículo 15 y 16. Lea conmigo, por favor, si es tan amable. Dice la palabra: porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Pablo siempre veía el asunto desde la perspectiva de que Dios tiene un propósito para todo. Así lo veía Pablo siempre. Pablo era de los que decían, esto pasó por algo, solo Dios sabe por qué, pero hay algo detrás de todo esto. Y Pablo le dijo aquí a Filemón, oye Filemón, a lo mejor y por eso te tuvo que robar a ti, para llegar hasta donde yo estaba y yo le pudiera hablar y él creyera en Cristo y ahora regresara, a lo mejor y por eso. Velo de esa manera, porque a lo mejor Filemón solamente estaba viendo el punto en una forma horizontal. Me robó, huyó, lo voy a meter a la cárcel. Pero Pablo veía el asunto en forma vertical, desde la perspectiva de Dios. Es decir, ¿por qué pasaron las cosas? ¿Por qué sucedieron las cosas? Hermano, cuando usted tenga un problema con un hermano, no diga, me odia, no me quiere, ¿por qué siempre a mí? ¿Por qué todos contra mí? ¿Por qué este hermano en especial? No, para mí que este mi hermano es, etcétera, etcétera. Lejos de que usted vea las cosas solamente en forma horizontal y egoísta, vea las cosas en forma vertical como Dios las podría estar viendo. Diga, Señor, algo me estás enseñando. Algo se va a sacar de todo esto. Como dice Pablo, se te escapó un esclavo para devolverte un hermano. Y a lo mejor, si hermano, te peleaste con alguien para ganar un gran amigo después. Y a veces pasa que después de esos momentos sensibles y difíciles, cuando se arregla el problema, ¿cuánta unión tienes con ese? Dígame si no es cierto, hasta en un plano meramente humano. ¿No es cierto que muchas veces el amigo del aula, del salón, al que más odiábamos, termina siendo el mejor amigo? Y no se asusten, jóvenes,
pero el muchacho más feo que menos te gusta y que dices yo con ese jamás, a veces con ese terminas casándote. Pero no es cierto que a veces uno dice, yo cuando llegué a la escuela, qué mal me caías, y luego te haces el gran amigo. Es que así pasa. A veces tienes que pasar ciertos conflictos con alguien, ciertos roces con alguien, para que cuando lo intentas arreglar con él, ganas a un hermano y ganas a un amigo y fortaleces su amistad con él. Y yo lo he visto en la iglesia. Lo he visto en la iglesia, cómo sucede. Y eso es una bendición. Pero también, si antes era tu amigo y por causa del roce se volvió tu enemigo, también es bendición. También es bendición. Puedes decir, Señor, gracias por alejar de mi vida a alguien que yo no le iba a hacer de bendición, ni él me iba a hacer de bendición a mí. Dice Juan el apóstol, se fueron de nosotros porque no eran de nosotros. Si hubieran sido de nosotros, con nosotros habrían permanecido. Y algunos, aunque amamos, estimamos y les dedicamos tiempo, ciertos roces y problemas nos han apartado de nosotros, sabe Dios por qué. A lo mejor va a ser de más bendición lejos de mí que cerca de mí. Pero siempre pregúntese, algo bueno va a salir de aquí. No lo vea todo con tragedia. El mundo no gira a su alrededor ni al mío. ¿Sí? Dios tiene un propósito para todo. Y véalo siempre así. Se arregle o no el problema, véalo siempre así. Filipenses. Pablo recibía ayuda de las iglesias. Las iglesias le enviaban a Pablo de vez en cuando ayuda. Le enviaban ayuda económica, pero Pablo mismo trabajaba, tenía el oficio de remendar casas de campaña, como les conocemos ahora, tiendas. Él las surcía, las elaboraba y de eso vivía. Pero las iglesias de vez en cuando lo ayudaban. Así que algunas veces Pablo tenía y algunas veces Pablo no tenía. Y en esta carta Pablo envía esta carta a una iglesia que está en Filipos para agradecerles el haberle enviado un apoyo económico. Vamos a leer las palabras de Pablo en Filipenses 4, verso 10. Filipenses 4, verso 10 y verso 11. En gran manera me gocé, dice Pablo, en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estaban solícitos, es decir, deseosos de hacerlo, pero les faltaba la oportunidad. No se los estoy diciendo porque me haga falta, porque yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Pablo dice, hermanos, les mando esta carta para darles las gracias por el dinero que me mandaron. La verdad que bueno que se acordaron de mí, porque ya otras veces me habían mandado, pero de últimamente no me enviaron nada. Yo sé que querían hacerlo, pero no encontraban la manera de enviarme. Pero ahora que me lo enviaron, gracias, porque resulta que hoy que me lo envían no me hace falta. Pero qué bueno. ¿Por qué dice Pablo qué bueno? Verso 12, lean conmigo. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Verso 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice Pablo, hoy tengo mucho, qué bueno hermanos, gracias. Otras veces he tenido poco y no se lo reprocho, Dios sabe por qué, pero cuando no he tenido, he aprendido a no tener, y cuando he tenido, he aprendido a tener, y les doy las gracias, hermanos. Es lo mismo, hermanos. Dios sabe por qué. Pierdes un amigo, Dios sabe por qué. Un enemigo se vuelve tu amigo, Dios sabe por qué. Un hermano te agarra a filo y sencillamente no te da vida, Dios sabe por qué. Tú lo haces con otro hermano, ya sabes por qué. Pero Dios tiene un propósito para ti. Lo importante, Señor, hoy me quedé solo. Hoy nadie me saludó, acabó el culto y todos me esquivaron. No sé, pero aprenderé a vivir sin un saludo. Habrá domingos que todos te saludan como si hubieses cumplido años, ¿sí? Pues ese día estarás muy apapachado. Aprovéchalo, ¿sí? Dios sabe por qué. A lo mejor el día que no te apapacharon a ti, a otro le hacía más falta que a ti, ¿no?
Porque finalmente dice la palabra, Dios nos consuela para consolar. Entonces Dios sabe en qué momento nos hace falta más a unos que a otros. Y como iglesia tenemos que aprender eso, hermanos. A veces el pastor le vamos a dar una sugerencia y la va a implementar el domingo siguiente, y contento voy a estar de decir, yo le propuse eso al pastor. Y habrá días que aunque tu idea suene maravillosa, sencillamente el pastor no lo va a hacer. Dios sabe por qué. Dios sabe por qué. Pero hay que entender que para todo Dios tiene un propósito. Hoy estamos viviendo un año hermoso en cuanto al trabajo en la iglesia. Hoy Dios ha llamado a algunos varones a trabajar. Algunos este año no iniciaron involucrados de lleno en algún trabajo. Dios sabe por qué. Si no sabemos el día de mañana, cuando uno de estos varones caiga, tú lo levantarás. O se genera otra necesidad que tú tendrás que suplir. Pero en la casa de Dios, aquí en su casa, siempre todo cuanto ocurre tiene un propósito. Lo que hay que decir es, Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puedo vivir con el desprecio y puedo vivir con el aprecio. Puedo vivir con la estima o sin ella, porque Cristo Jesús está conmigo y Él tiene un propósito. Él lo tiene, Señor. Como aquella anécdota que le platiqué de la abuelita que bordaba, ¿se acuerdan? Y el nieto veía desde abajo, y la abuelita dice, ¿qué tal, hijo? Está quedando precioso, decía la abuelita. Y el niño veía desde abajo. Usted sabe que desde abajo el bordado son un montón de... Sí, abuelita, decía, pero así como incrédulo, sin querer desilusionar a la abuelita. La abuelita feliz. Finalmente el niño dijo, bueno, es lo que mi abuelita ha hecho. Pero cuando la abuelita le mostró las cosas como ella las veía, el niño entendió. ¿Sabe, hermanos? Hay cosas que desde este lado no las vamos a entender muy fácil, pero Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace. Hay un hermano en México, no recuerdo su nombre, un pastor que graba un video que está en YouTube, y este pastor dice que cuando falleció su hija, bebé, dice, yo me sentí tan devastado, mi esposa también, nos pusimos a orar y a preguntarnos mil cosas. Dice, y algo en mi corazón me llenó de confianza y de paz, y yo entendí que para mí perder una hija es muy doloroso, pero para Dios no es una pérdida. Él sabe por qué, Él sabe cómo manejar las cosas. Tal fue mi confianza y tal fue mi paz, dice, que le dije a mi esposa, sabes, estoy tan convencido que hay un propósito para esto, que estoy tan seguro que cuando yo llegue al cielo y me presente delante de Dios y le pregunte por qué, su explicación será tan razonable, tan convincente, tan amorosa, que yo contestaré sin duda alguna, Señor, yo hubiese hecho lo mismo que tú, con esa convicción tan grande. Aquí usted debe saber que en Cristo las pérdidas son y seguirán siendo siempre ganancias, siempre. El asunto es si usted sabe ver en qué consiste esa ganancia y la sabe apreciar. No mira las ganancias con la regla de los demás, míralas con la regla de Cristo, porque Cristo no se enfoca en los principios, Cristo se enfoca en los finales. Hasta ahí. A veces no importa cómo empiezas, importa cómo acabas, y Dios se concentra en eso. Y así que, mi hermano, si tiene una situación sensible con alguien, ya sabe, humildes primero que nada. Después de humildes, entender que Dios tiene un propósito para todo cuanto hace y que no podemos forzar a las personas a entendernos.